Bien, Señor, te damos gracias en esta tarde por darnos nuevamente el privilegio, Señor, de acercarnos al trono de la gracia. Oh, Señor, con el objetivo de alcanzar gracia, Señor, delante de ti y hallar misericordia, Señor, Dios mío. Señor, muchas gracias por permitirnos estudiar tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a poner mucha diligencia, Señor, en estas cosas que son tan vitales, Señor, tan importantes para todo cristiano, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos cada día en tu gracia, Señor, meditando y escudriñando tu palabra, Señor, y pasando tiempo de calidad, Señor, en la oración de Dios. Señor, te pido que tu luz brille en nuestros corazones en esta clase de hoy, Señor. Que tú nos des, Señor, la iluminación de tu Espíritu, Señor, para que podamos, Señor, fluir en tu palabra, Señor, con claridad, Señor. Que todos, Señor, entendamos el mensaje. Señor, como siempre te pedimos, envíanos tu luz y tu verdad, Señor. Y llénanos, Señor, del Espíritu de gracia y de verdad, Señor. Glorifícate, Señor, en esta enseñanza. Es para tu gloria eterna, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Se escucha como bajito. ¿Me escuchan bien? Sí, yo Sí, te se escucha escucho más. bien. Pero no sé por qué yo la escucho tan bajito a ustedes. Suba el volumen a ver de su audio, porque yo lo escucho bien. O verifique si está en auricular el altavoz, si es por el teléfono. Creo que la escucho mejor a ustedes. ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí. Ok. Bien, la semana pasada estuvimos viendo un último punto acerca de la iglesia y veíamos que la iglesia Dios la va a usar para vencer a los enemigos espirituales. Amén. Y vimos cómo el Apocalipsis 12 nos muestra esa verdad. Aprendimos también algo acerca del caballo. Vimos que nosotros somos ese vehículo que Dios utiliza para la guerra. Nuestro Dios es varón de guerra, Él es un gran guerrero y Él nos utiliza a nosotros como sus caballos en la guerra. Amén. Por eso dice un pasaje en Proverbios 21:31 que el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es quien da la victoria. Amén. Él nos alista, nos prepara, nos capacita para la batalla. Como dice David, que Él adiestra nuestras manos para la guerra. Amén. Hoy vamos a ver algo acerca de la misión de la iglesia. Ahora vamos a tocar lo que es la misión de la iglesia. La mayoría de los cristianos entienden, y es correcto, los teólogos también están de acuerdo, en que la gran comisión es ir y predicar el evangelio.
Esa es la gran comisión. Pero nosotros vamos a ver también hoy que aparte de predicar el evangelio, de la predicación del evangelio, también hay otras misiones que Dios ha puesto en la iglesia. Amén. Las primeras tres misiones que vamos a ver, se interrelacionan las primeras tres. Fíjense, lo primero es predicar el evangelio. Vamos a Marcos 16, 15 y 16. Ahí se nos habla de la gran comisión. Ahí Cristo dice, Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo, id por todo el mundo. Esa palabra id significa viajar. O sea que Cristo nos está hablando de viajes misioneros, de ir por todo el mundo. No solamente se limita a nuestras ciudades, a nuestra nación, a nuestra comunidad, sino que va más allá, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es una de las grandes comisiones que Dios ha puesto delante de nosotros. Amén. Y él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, cuando predicamos el evangelio, hay una decisión que tienen que tomar los que escuchan el evangelio. Creer o no creer. Ustedes ven, por ejemplo, que en el libro de Hechos, si lo estudiamos minuciosamente, ahí vemos que cuando los apóstoles predicaban el evangelio, habían dos reacciones en los oyentes, en los receptores del mensaje. Había un grupo que creía y se unía a ellos, y había un grupo que se rebelaba contra lo predicado. Pero ya ellos eran responsables porque habían escuchado el evangelio. Amén. Entonces, el evangelio es algo decisivo, la predicación del evangelio, porque por medio de él Dios nos pone a decidir si lo aceptamos a él o si lo rechazamos. La Biblia dice que el que en él creyere tiene vida eterna. Pero la Biblia también dice que el que rehúsa creer en él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Estas son cosas que deben ser fortalecidas cada día en nosotros, aunque las sepamos y aunque hayamos creído en el evangelio. Debemos estar bien cimentados en estas verdades. Amén. Recuerden que el nuevo nacimiento se produce cuando aceptamos a Cristo y cuando creemos en él, según Juan 1:12, ¿verdad? Porque ahí dice, más a todos los que les recibieron, primero es recibir a Cristo, y luego dice a los que creen en su nombre. Amén. Entonces, hay algo que Dios ha puesto en nosotros, y es decidir si lo recibimos y lo aceptamos. Cristo es el don de Dios, el regalo de Dios para nosotros. Y nosotros decidimos si aceptamos ese regalo. Amén. En Apocalipsis 3, 20 y 21 dice que Cristo está a la puerta y llama. Esa es la labor de Cristo, estar ahí tocando a la puerta y llamar. Pero la responsabilidad de nosotros es lo que sigue. Dice, el que abra la puerta, el que me abra la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón. Él toca, él llama, pero nos toca abrir la puerta de nuestro corazón
aceptarlo. Amén. Entonces, de ahí la importancia de la predicación del evangelio. Porque por medio de esa predicación es que creemos, o lo que hacen los otros rechazan el evangelio. Amén. Entonces, por medio de esa predicación del evangelio es que nosotros recibimos o nace en nosotros o se produce en nosotros lo que es la fe. Amén. Por medio de la predicación, básicamente. Nosotros creemos, venimos a la fe en Cristo, básicamente por medio de la predicación de un hombre ungido de Dios. Amén. Hay a quienes Dios le hace el llamado directo. Por ejemplo, en el caso mío, allá me visitaban unos hermanos, unos misioneros. Pero el día que yo nací de nuevo, fue Dios quien me llamó directamente. Y yo creí y acepté al Señor. Y yo hice lo que era rutinario, y es pedirle, hermano, oren por mí, la oración del pecador. Pero ya yo había nacido de nuevo. Ya el Señor me había dado la gracia de nacer de nuevo. Amén. Amén. Entonces, la Biblia dice que no todos obedecieron al Evangelio. Yo voy a leer algunos versículos de Romanos 10. Fíjense lo que dice Romanos 10, versículos 14 en adelante. Romanos 10, 14. Romanos 10, versículos 14 al 17. Vamos a leer. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, yo no puedo invocar a Cristo sin antes creer en Él. Primero tengo que creer en Él y luego invocarlo. Pero fíjense lo que sigue diciendo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Primero tenemos que escuchar. ¿Escuchar qué? La predicación del Evangelio. Y cuando escuchamos esa predicación, creemos. Recuerden que la fe, como veremos en el versículo 17, viene por el oír la palabra de Dios. Hay muchos que dicen que Dios no habla, pero entonces, ¿cómo nosotros podríamos tener fe y nacer de nuevo si no lo escuchamos? Porque es la Biblia que dice que la fe viene por el oír. No dice por el leer la Biblia. Por el leer la Biblia podemos tener esperanza en Dios. Pero la fe viene cuando oímos la voz de Cristo. Puede ser una voz audible o mediante cualquier método que Dios utilice. Recuerden que la Biblia dice en Hebreos 1 que Dios habla de muchas maneras. Dios no solamente habla con voz audible, Él tiene muchos métodos, muchas maneras de hablar. Dios nos puede hablar a través de un sueño, a través de una revelación, a través del cuerpo de Cristo, o sea, a través de un hermano. Dios nos puede hablar, darnos una palabra de consolación, que para eso es el ministerio profético, como vimos la semana pasada, que para tres cosas veíamos: para edificación, exhortación y consolación, ¿verdad? Entonces, Dios utiliza diferentes métodos para hablarnos, para producir la fe en nosotros. Yo escuché la voz de Dios por primera vez en 1997. Y de verdad es algo muy, pero muy glorioso cuando Dios nos da una palabra. Amén. Uno experimenta la unción de Dios, el poder de Dios cuando Dios nos habla. Es algo sumamente glorioso.
Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No podemos creer en Cristo si nadie nos ha hablado de él, si no hemos oído de él, ya sea directamente o a través de un vaso o cualquier método que lo utilice, ¿verdad? Pero dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Vean la importancia de que haya un predicador. Por medio de ese predicador es que oímos la palabra de Dios y como consecuencia creemos. Esos son los pasos que estamos viendo aquí en Romanos 10:14. Cuando se nos predica, por medio de un predicador es que oímos la palabra de Dios. Y cuando oímos esa palabra de Dios, creemos en Cristo o lo rechazamos, como hacen muchos, y como consecuencia lo invocamos. Ahí están los tres pasos, Romanos 10:14. Fíjense el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ven la gran comisión, id por todo el mundo. Es el objetivo. Dios nos envía con el objetivo de que alcancemos a aquellos que no han creído todavía, que no conocen al Señor Jesucristo. Ustedes sabían que hay cientos o miles de millones de personas en el mundo que nunca han oído el nombre de Jesús. Principalmente en la India. Hay cientos de millones ahí que nunca han oído hablar, ni siquiera han oído hablar acerca de Jesús. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, tenemos que ser enviados por el Señor a esa misión de predicar el Evangelio. Y tendrán todos los frutos que vimos anteriormente. Creerán al oír el Evangelio. Amén. Dice Pablo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Son hermosos los pies, las pisadas de aquellos predicadores del Evangelio, porque traen bienestar a las comunidades, ciudades, países, naciones, donde quiera que lleguen. Traen bendición y bienestar. Amén. Porque traen la salvación. Recuerden que el Evangelio es el medio para Dios salvar al ser humano. Por eso dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Entonces el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Entonces el Evangelio es el medio que Dios utiliza para salvarnos. Amén. En otras palabras, el Evangelio es Jesucristo mismo, el poder de Dios para salvación. Amén. El verso 16 dice exactamente lo que estábamos viendo al principio. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecen. No todos ponen atención al Evangelio. Escuchan el Evangelio con atención, en obediencia. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, al anuncio del Evangelio, a la predicación del Evangelio. ¿Quién ha creído? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír. Ese es el origen de la fe. El oír, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios.
por el rema de Dios. Amén. Por lo que pronuncian los labios de Dios, la boca de Dios. Por ahí viene la fe. Entonces dice el versículo 18, vamos a seguir leyendo. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. Eso se va a cumplir, que por toda la tierra saldrá la voz de esos predicadores del evangelio, para que no haya excusa, porque Dios no puede juzgar a nadie sin que antes escuche y decida si va a aceptar o no a Cristo Jesús. Amén. No sé si hasta ahora vamos claro. Amén. Entonces, esa es la gran comisión. Estamos hablando de la misión de la iglesia. Y esta es una y quizá la más importante porque por medio de ella es que el Señor salva, rescata a los perdidos. Amén. Es por medio de la predicación del Evangelio. Otra parte muy importante en la Gran Comisión, vamos a Mateo 28. Mateo 28. ¿Te gustaría leerlo, Zule? Mateo 28, 19 y 20. Dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, esta es otra parte de la Gran Comisión. Se utiliza tanto Marcos 16, 15 y 16 como este pasaje que leímos para referirse a la Gran Comisión. Estos son los pasajes que básicamente se utilizan. Entonces, vemos algo aquí en Mateo 28. Y es que el Señor también dice, id, y eso significa viajar, como he dicho. Pero Él dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Eso significa, por eso quise combinar este pasaje con el anterior. Uno no puede hacer discípulos a una persona o a una comunidad que no haya creído en el Evangelio. Lo primero es creer en el Evangelio y aceptar a Cristo. O sea, debemos ser creyentes. Y una vez somos creyentes, ahí comienza el discipulado. O sea, comenzamos a instruir, a enseñar, a compartir, a dar esa leche pura de la palabra, como dice Primera de Pedro 2:2. Pero eso se hace ya cuando uno ha creído. Mientras uno no es creyente, no ha llegado a Cristo, no ha nacido de nuevo, no se puede discipular. Además, recuerden que no la van a entender tampoco las enseñanzas. Porque la Biblia dice que estas cosas, las cosas espirituales, se han de discernir espiritualmente. Y una persona que no haya nacido de nuevo no tiene esa vida espiritual, no tiene a Cristo.
Ahora, cuando uno nace de nuevo, aunque uno es un bebé, pero ya la vida de Cristo, el bebé, está formado en nosotros. Y ese bebé se va desarrollando por medio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, discipulamos es a los creyentes. Entonces, luego el Señor dice también bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Básicamente la interpretación ahí es el bautismo en agua. Bautismo en agua. Pero debemos recordar que la Biblia habla de muchos bautismos. La Biblia habla de muchos bautismos. Por ejemplo, en Hebreos 6, en Hebreos 6, versículo 2, dice de la doctrina de bautismos, en singular, no, de bautismos en plural, porque hay muchos bautismos. La Biblia hace mención de muchos bautismos, no solamente el bautismo en agua. La Biblia habla del bautismo en la muerte de Cristo. Ustedes recuerdan ese pasaje cuando los hijos de Zebedeo le pidieron a Cristo que le concediera que en su reino uno se sentara con él a la derecha y otro a la izquierda. Jesús le dijo que no era de él otorgar eso. Pero él le preguntó, ¿podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ahí está hablando de la muerte. Amén. Bautismo en la muerte. Pero también la Biblia habla del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Que según Hechos es la llenura del Espíritu Santo. Es una llenura. Entonces, cuando el Señor habla aquí de bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se está refiriendo al bautismo en agua, pero también el Señor puede estar haciendo alusión a otros bautismos, por ejemplo, el del Espíritu Santo. Amén. Entonces, no hay que armar discusión en cuanto a eso. Si uno cree que en agua o en el Espíritu Santo, no, no. La clave es que hay muchos bautismos según la Biblia. Hay diferentes bautismos. Y el más glorioso es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, el versículo 20 dice, enseñándoles, estamos hablando de doctrinar, ¿verdad? Discipular, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo lo que Cristo nos ha ordenado, debemos enseñarlo. Sobre todo su enseñanza del amor. La Biblia dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Está en Juan 13:35. Esa es la principal marca de un discípulo de Cristo, el amor. Por eso somos conocidos y tenemos amor los unos por los otros. Amén. Entonces, él concluye diciendo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días hasta el fin del siglo, dice en el griego, ¿verdad? Entonces, debemos tener esa confianza de que cuando el Señor nos manda a su misión, a una misión, Él está con nosotros, apoyándonos, respaldándonos, fortaleciéndonos, dándonos sabiduría, capacitándonos. Amén. Recuerden lo que el Señor le dijo a Josué. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén.
Entonces el Señor está repitiendo esa enseñanza aquí. Eh, no sé si hay una mano levantada. Sí, Carol tiene la mano levantada. Es raro que yo no la veo. No, no la. Hola, buenas noches, saludos a todos. Sí, hablando sobre el tema que tú estás tocando sobre los bautismos, ¿verdad? Yo creo que todo el que nacemos en Cristo debemos de anhelar el ser bautizados en el agua porque es algo simbólico y algo que nos pide Dios que lo hagamos. Y el bautismo del Espíritu. Yo creo que todo creyente tiene que tener el hambre de ser bautizados, porque cuando ya llega el bautismo por el Espíritu, creo que ya uno llega a un nivel de transformación espiritual y personal, siendo una nueva criatura. A mí me encanta mucho explicarle a mis hijos sobre el bautismo del agua. Mi hija Amy aceptó a Cristo hace como 3 años y ella me estaba preguntando que si era hora de bautizarse. Y le dije que todavía no, en mi punto de vista como mamá, porque es una decisión muy delicada que tienes que tomar. No es por emoción. Entonces ella me dijo, bueno, cuando sea el momento adecuado, yo voy a tomar el siguiente paso. Entonces es bien importante que toda criatura nueva en Cristo tenga la necesidad de tener el bautismo. Así es, así es. Y el bautismo en el Espíritu Santo no es la culminación de nuestra eh, caminata. O sea, eso nos representa ya que hemos tenido ya todo. La meta es el Señor mismo, su persona. O sea, más que una experiencia es tener una persona, la persona de Dios en nosotros. Amén. Esa es la meta. Amén. Y el bautismo en el Espíritu Santo, cuando estemos estudiando ese tema, algo que produce en nosotros es una mayor consagración a Dios y un mayor anhelo y una mayor necesidad de Dios sentimos cuando estamos investidos con ese poder de lo alto, con esa investidura. O sea, lejos de uno ya decir estoy satisfecho, ahí uno siente mayor necesidad de Dios. Hay más humildad, más entrega a Dios. Es maravilloso, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Recuerden en Hechos 6, dice que los apóstoles rehusaron dedicar tiempo al tema de la administración, de los bienes que entraban para la repartición a cada uno, a las mujeres griegas, a las judías. Ellos no quisieron estar al frente de eso. La Biblia dice que ellos dijeron, no, no, nosotros nos vamos a dedicar por entero a la oración y a la palabra. Amén. Entonces eso es lo que trae el bautismo, una mayor consagración a Dios. Amén. Y ahí no es como cuando Pedro estaba en el huerto de Getsemaní, que se dormía y no podía dedicar ni una hora con Cristo. No, ya con ese bautismo hay una consagración plena, total a Dios. Como Cristo amanecía, solía amanecer en oración a Dios. Eso lo vemos en los evangelios. Y él se apartaba, pasaba tiempos prolongados en oración a Dios. Entonces eso es lo que produce esa presencia de Dios cuando nos toma, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, otro punto es, ya vimos que lo primero es predicar el Evangelio, vimos que hacer discípulos y bautizar se relacionan, van unidos. Omar, una Sí, pregunta que quiero hacer. No sé, tú sabes que tengo una duda, porque cuando las personas se bautizan, dicen que ya no va a tener pecado. Entonces, ¿eso es cierto o me puede explicar esa parte? no.
No es así. De hecho, la muestra es que yo me bauticé en el 1997 y yo sí cometo fallas, errores, porque el pecado está en nosotros. O sea, Cristo nos ha perdonado, somos perdonados por su sangre, pero tiene que efectuarse en nosotros lo que se llama la expiación. El Yom Kippur tiene que ser una realidad en nosotros. Esa fiesta de Jehová hay que prestarle suma atención. Recuerden que hay 7 fiestas de Jehová y las 3 últimas que no se han cumplido porque son en el séptimo día, en el séptimo mes. El séptimo mes representa eh, el séptimo milenio en que estamos. Estamos en el séptimo milenio y en este milenio es que el Señor va a extirpar el pecado de la tierra. Amén. Cuando el Señor quite el pecado de la tierra cuando Él expíe el pecado, arranque el pecado de nosotros, lo extirpe. Ya ahí, de ahí en adelante, sí seremos perfeccionados, seremos perfectos, no cometeremos pecado. Recuerden que la Biblia dice, yo no sé si he tocado ese punto, pero en Zacarías 3 dice que Dios va a quitar el pecado de la tierra en un día. Y deben tener presente siempre que para Dios un día representan 1000 años. Eso significa que ese día en el cual Dios va a quitar el pecado de la tierra, en Zacarías 3, ese día es el milenio. Amén. El Apocalipsis 20 habla del milenio. En ese día el Señor va a extirpar el pecado de la tierra en un día. En ese día, amén. Entonces, el bautismo es un acto de obediencia a Dios. Es muy importante el bautismo porque cuando lo hacemos estamos diciéndole al Señor y testificando a la iglesia y al mundo que hemos creído y aceptado a Cristo y que hemos tomado la decisión de vivir para Él, de andar con Él, de caminar con Él. Hemos tomado la decisión de renunciar al mundo. Amén. Entonces, es un testimonio que estamos dando cuando nos bautizamos y es un acto de obediencia. Y deben recordar lo que dice Hebreos 5:9. Cristo es autor de eterna salvación a todo el mundo, dice. No dice a todos los que le obedecen. Amén. Y la obediencia es amarlo. Cristo dice, si ustedes me aman, deben obedecer mis mandamientos. Entonces, el bautismo es una manifestación de amor a Dios. Amén. Y obediencia. Entonces, el pecado no es quitado con el hecho del bautismo. Lo que sí, el Señor va paulatinamente desde que nosotros nacemos de nuevo. El Señor va limpiando, limpiando poco a poquito, hasta el momento en que Él extirpa, arranca de raíz todo el pecado. Amén. Y como dice Miqueas 7, lo lanza a lo profundo de la mar. Amén. Entonces, vuelvo y reitero, con el bautismo no jamás. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo produce una limpieza mayor, produce una pureza mayor de corazón cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Porque ese fuego, recuerden que Dios es un fuego consumidor, ese fuego consume todo lo que hay en nosotros. Amén. Y ahí sí se produce una limpieza mayor. Amén. Pero la limpieza total
es cuando el Señor estirpe el pecado, quita el pecado de la tierra. Recuerden que la tierra somos nosotros. La tierra en la Biblia casi siempre habla de nosotros. Muy raras veces se refiere al suelo físico. La tierra somos nosotros. En la Biblia hay muchas escrituras que lo muestran. Por ejemplo, los salmos, ustedes oyen, por ejemplo, que la Biblia dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra. La tierra física no canta, ¿verdad que no? La Biblia dice, por ejemplo, regocíjate, que la tierra se regocija, dicen los salmos. O sea, eso habla de nosotros. Amén. Entonces, Dios va a extirpar el pecado de la tierra. Amén. No sé si satisfice, Gris, tu inquietud. Sí, yo entiendo, pero por eso quería que tú me lo explicaras, porque mucha gente está equivocada, porque yo he escuchado gente diciendo que las aguas limpian, y cuando tú tienes como tú dijiste, que un bautizo en el Espíritu fue que tú dijiste, ¿verdad? Tú Sí, tienes que ese tener una intimidad con Dios muy profunda, conocerlo, estudiar mucho para llegar a ese punto. sí, porque es que el problema es en el corazón. Entonces, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, el cae dentro de nuestros corazones. Es una investidura que recibimos por dentro. Amén. Todo nuestro ser interior siendo llenado del Espíritu Santo, de ese fuego divino. Amén. Entonces, otro punto es, y esto también es parte de la Gran Comisión, que es que el Señor quiere que ganemos almas. Amén. Él quiere que ganemos almas. Ganar almas es parte de la Gran Comisión. Y eso se logra por medio de la predicación del Evangelio. Por medio de la predicación. Vamos a Mateo 4, 18 y 19. Gris, por favor lee Proverbios 11:30 después que yo lea Mateo 4, 18 y 19. Okay. Escuchen lo que dice Mateo 4, 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, fíjense les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Está claro ahí, ¿verdad? Pero lo primero es venir a Cristo. Venid a Cristo. Entonces, Él nos prepara, nos capacita, nos hace siervos idóneos y esa capacidad que nos da es para que, entre otras cosas, pesquemos almas, pescar hombres, ganar almas. Entonces, ese es uno de los objetivos, de los propósitos por los cuales Dios nos ha llamado. Y es que Él quiere que seamos pescadores de hombres. Fíjense, Pedro era pescador de mar. Cristo le dice, le habla algo relacionado con eso para que entendiera. Ya tú no vas a seguir pescando peces. Ahora tú vas a ser un pescador de hombres. Amén. Y ellos lograron, el Señor a través de ellos
ganaba almas aún antes de Pentecostés. Recuerdan, el Señor los envió en ciertas ocasiones. Y en una ocasión, cuando Él envió a los 70, ellos vinieron tan regocijados que dijeron que hasta los espíritus inmundos se sujetaban a ellos. Amén. Porque cuando el Señor nos manda a una obra, Él nos respalda. Si el Señor nos dice esto que vemos, vamos a Mateo 10. El Señor nos dice estas palabras. Él nos respalda. Fíjense lo que dice Mateo 10. Mateo 10, versículo 5 en adelante. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el Señor primero lo mandó a que le predicaran a su mismo pueblo, a Israel. No lo mandó, no los mandó a los gentiles, primero los mandó a la casa de Israel, a los suyos. Dice, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Creo que yo le hablé algo de esto la vez pasada, cuando hablábamos del evangelio del reino. ¿Ustedes recuerdan? Yo les decía que cuando Cristo predicaba el evangelio del reino, pasaban una serie de cosas. Y eso es lo que vemos aquí. Fíjense, dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, sanad enfermos. Ese es el evangelio del reino. No solamente predicar. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ese es el evangelio del reino. El evangelio de poder, el evangelio de milagros, el evangelio de sanidades. Entonces, ese es el evangelio que está reservado, que va a ser predicado en estos últimos días. Recuerden que Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino, no el de salvación, el del reino, que es el evangelio mediante el cual sanamos enfermos, limpiamos leprosos, resucitamos muertos, echamos fuera demonios. Amén. Entonces, Cristo quiere, es la voluntad de Él, que seamos pescadores de hombres, ganemos almas. Recuerden que el Señor no quiere que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y eso es mediante la predicación del evangelio que se logra. Primera de Timoteo 2 dice, porque la voluntad de Dios, nuestro Salvador, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere salvar a todos los hombres y es por medio de su evangelio. Amén. ¿Qué dice Proverbios 11:30? Sí, Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es el árbol de vida y el que gana almas es sabio.
Entonces Amén. ahí dice que es sabio ganar almas. Es algo agradable a Dios. Amén. El Señor nos haga ganadores de almas. A propósito, esta enseñanza compártanla con todas las personas que Dios ponga en su corazón, todas. Y pueden invitar, Cristo puede invitar a cualquier hermana, hermano. Carol puede invitar. Eso está abierto para todos. Vamos a expandir el Evangelio, amén. Esa es la voluntad de Dios, para que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces el que gana almas es sabio. Amén. Otro punto es que Cristo quiere que seamos testigos de él. Entonces, otra de las misiones de la iglesia es ser un testigo de Cristo. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en Hechos 1, versículo 8. Y vamos a leer también, Carol va a leer a Hechos 3:15. Priscila, está ahí, ¿verdad, Pris? Sí, ella está ahí. Ok. Sí, Pris, por favor, tú vas a leer también a Hechos 10:39 al 43. Te voy a permitir leer primero Hechos 1:8. Hechos 10:39 al 43. Sí, en Hechos 1:8, ahí el Señor está dándole las últimas instrucciones antes de él ascender al cielo, antes de su ascensión. Y él les dice, los versículos 7 y 8, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y qué dice? Y hasta lo último de la tierra. Amén. Pero el primero dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. O sea, lo primero es, y esto lo veremos más detallado cuando tratemos el tema del bautismo en el Espíritu Santo, pero lo primero es recibir el poder de lo alto, ser bautizado, ser investido con el poder de lo alto, de ser lleno del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Lucas 24, Lucas 24, Lucas 24:49, Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. El bautismo, su presencia continua. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces el Señor les dice a los discípulos, yo les voy a enviar la promesa de mi Padre, porque recuerden que es Cristo quien bautiza en el Espíritu Santo, según Hechos 2. El Padre dio esa potestad a Cristo de bautizar en el Espíritu Santo. Y a propósito, Cristo le dio esa potestad a la iglesia de bautizar. Por eso vemos que los apóstoles imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
aquellos sobre los cuales ellos imponían las manos. Recibían el don del Espíritu Santo también. Amén. Porque es el propósito de todo discípulo, llegar a ser como el maestro. Amén. Entonces la enseñanza aquí es, Cristo dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces primero debemos ser investidos del poder de lo alto para poder ser un testigo de Cristo, no solamente en Jerusalén, Samaria y Judea, sino hasta lo último de la tierra. A propósito, la palabra testigo en el griego es la palabra martu, martu, y esa palabra significa mártir, mártir. O sea, Cristo no solamente, también significa testigo la palabra, pero principalmente mártir, es la palabra griega, martu. En el Apocalipsis se menciona esa palabra y es mártir que dice, hablando de los mártires de Jesús. Amén. Y de hecho ellos llegaron a ser mártires de Cristo. Fíjense lo que es la gracia de Dios, lo que la gracia y el poder de Dios hacen en nosotros. Antes de la cruz, la Biblia dice que Pedro negó a Cristo 3 veces delante de una muchacha. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Él negó 3 veces a Cristo. Sin embargo, después del bautismo del Espíritu Santo, de Hechos 2, ellos se paraban delante de las autoridades y les decían, ustedes crucificaron a Cristo, a quien Dios ha resucitado. Qué valentía, ¿eh? Lo que hace la diferencia es ese bautismo en nosotros. Pero no solamente eso, ellos dieron su vida por causa de Cristo. Ellos dieron su vida por causa de Cristo. Yo le compartí algo hace varias semanas acerca de eso. No sé si ustedes lo vieron, pero lo leyeron. Todos los apóstoles, excepto Juan, fueron martirizados. Todos fueron mártires. Todos. Y no solamente ellos. Muchos de los discípulos que ellos hicieron, la gran mayoría, también fueron mártires. Como por ejemplo, Timoteo fue un mártir también. Y muchos otros también. Policarpo, él era discípulo de Juan. Y él fue un mártir. Es una película que vimos de Policarpo hace cierto tiempo, es muy buena. La pueden ver para que ustedes vean la valentía de ese mártir. Entonces, Cristo aquí se está refiriendo a 2 cosas: a ser testigo, testificar de Él, o sea, hablar de la obra que Él ha hecho en nosotros, de la misericordia que ha tenido con nosotros, de todas las maravillas que Cristo ha hecho en nosotros. Debemos testificar. Amén. Pero también Cristo se está refiriendo a ser mártir. Hay muchos en estos últimos tiempos serán mártires. Habrán muchos mártires en estos últimos tiempos, pero será algo muy glorioso. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando leímos Apocalipsis 12:11, dice que ellos no amaron sus vidas hasta la muerte, los vencedores. Amén. Y esa es la victoria. Ahí es que está la victoria cuando somos capaces de dar lo que más apreciamos, que es nuestra vida, por el Señor. Porque estamos dando un testimonio al mundo que amamos más al Señor que a nuestra propia vida. Amén. Entonces, eso es algo sumamente precioso. Habrán muchos mártires en estos últimos días, pero será glorioso
La Biblia dice que Cristo venció a los principados y a las potestades. ¿Saben dónde? Eso está en Colosenses 2:15. Él los venció en la cruz. En la cruz fue donde se libró la batalla más grande de todo el universo, de toda la historia del universo. Cristo venció a los principados y potestades en la cruz. La Biblia dice que Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si ustedes quieren saber la guerra que Cristo libró en la cruz, solamente tienen que leer el Salmo 22. Ahí dice, fuertes toros de Basán me han rodeado. Eso habla de ángeles caídos poderosísimos atacando a Jesús en la cruz, porque ellos sabían que por medio de la cruz es que Cristo iba a traer la salvación a todos los hombres. Amén. Ahí fue donde Cristo por nosotros se hizo pecado para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él, en la cruz. Entonces no hay que temer, el poder viene, la gloria de Dios viene, la presencia de Dios va a ser manifestada como nunca antes en la tierra. Así que no hay que temer, no hay que temer. Ellos fueron con gozo al martirio. Me gusta mucho la historia de Juan Mus. Cuando él estaba en la hoguera, él estaba alabando a Dios hasta que le quedó el último hálito de vida. Murió con gozo, ni la sintió ese fuego, esas llamas. Acuérdense que la Biblia dice en Isaías 43. ¿Qué dice Isaías? Isaías. Fíjense lo que dice Isaías 43, versículo 2. Entonces no hay que temer, no hay que temer. Dios está con nosotros. Mateo 28:20, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ellos ni sentían esas llamas. Amén. Porque cuando estamos investidos de la gloria, del poder de Dios, de la presencia de Dios, no sentimos nada de eso. Amén. Yo recuerdo una experiencia que yo tuve el día que escuché la voz de Dios en 1997. Cuando yo escuché esa voz, la palabra fue, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios me dio esa palabra, yo la escuché 3 veces. Y cuando yo escuché esa palabra, sucedieron muchas cosas en mi vida. Yo tuve una serie de visiones de Dios. Y otra cosa es, yo estaba, antes de esa palabra, yo había pasado ese día entero, ese día que no podía enderezarme, tenía un dolor en la espalda, en la columna, que yo no podía ni enderezarme, yo ni había comido ese día. Y fue de noche que yo escuché esa voz como a las 7 por ahí. Eso fue después del hermano Vitelio orar por mí. Él fue a visitarme esa noche. Y cuando él salió, yo escuché esa voz de Dios.
Yo fui sanado y le pedí me levanté de la cama derechito y le pedí a mi mamá que me diera comida y yo comí y me acosté, descansé, gracias a Dios, ese día. Todo muy bien. Pero yo vi algo, tuve una visión en la que yo veía a un hombre, a un sanguinario, que él tenía unas armas largas, armas de alto calibre, y él me estaba disparando en mi cuerpo, ese hombre, con armas de alto calibre. Y yo tenía una paz tan grande en esa visión que yo ni caso le hice. Y ninguna de esas balas que él disparó contra mí llegaron a mi cuerpo. Nada de eso. Yo creo que esa visión tiene que ver con estos últimos días. Eso es lo que yo creo, porque eso yo nunca se ha cumplido en mí todavía. No solamente en el caso mío, no también que No se eso se va a escucha, dar. Edwin. Y ahora me escuchan. Sí, ahora sí. Se va a dar también no solamente en mí, eso que yo vi, sino también en el pueblo de Dios. Amén. Porque vamos a ser investidos del poder de lo alto. Amén. Recuerden que Cristo viene con poder y gran gloria. Habrá una gloria y un poder mayor en el tiempo del fin. Amén. Entonces, no tengamos ningún tipo de temor. Como el Señor le dice a la iglesia de Apocalipsis, a una de las iglesias, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas. Amén. Estamos confiados y seguros en nuestro Señor. ¿Qué dice Hechos 3:15? Hechos 3:15. Yo lo voy a leer. Lo voy a leer. Dice, y matasteis al autor de la vida, o sea, a Cristo. Pedro le está hablando ahí al pueblo de Israel y a las autoridades. Le está diciendo, ustedes mataron al autor de la vida, a Cristo, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ellos estaban testificando de la resurrección de Cristo. Cristo no se quedó en la tumba. Amén. Pedro dice que era imposible que la muerte lo retuviera, porque imagínense, él es el autor de la vida. Él es la vida misma. Entonces, él no podía ser retenido por la muerte. Amén. Pris, lee por favor Hechos 10:39 al 43. 39 al 43 dice así. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, Pedro ahí está diciéndole fue cuando él visitó la casa de Cornelio. Nosotros somos testigos de todo lo que Cristo hizo. Entonces yo le decía que debemos testificar de la obra de Cristo.
de todo lo que Él ha hecho, lo que hace, todas sus maravillas, sus hechos gloriosos, grandiosos. Amén. De eso es, no hay otra cosa de la que debamos testificar, solamente de lo que hemos visto en Cristo. Amén. Cualquier milagro de sanidad que haya hecho en nosotros, cualquier palabra que nos haya dado. Ese es nuestro testimonio. Esa es la palabra de nuestro testimonio, como dice Apocalipsis 12:11, que es una de las 3 armaduras que mencionan ahí que fueron utilizadas para derrotar a los enemigos. ¿Recuerdan? Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Amén. Testimonio. Y también ellos no amaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Entonces, estamos claros que estamos llamados a dar testimonio, a ser testigo de Cristo. Amén. Vamos a otro punto. Estamos llamados a ser la luz de este mundo. Estamos llamados a ser la luz de este mundo. Yo voy a leer Mateo 5, 14 y 16. Cris, tú vas a leer Efesios 5, 8, por favor. Mateo 5, 14 y 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Somos llamados a ser la luz del mundo. Amén. Estamos llamados a alumbrar a este mundo. Este mundo que está en tinieblas. La Biblia dice que el mundo yace bajo el maligno en 1 Juan 5. Yace bajo el maligno. Por eso hay tanta oscuridad en este mundo. Tanta oscuridad, tantas obras tenebrosas de las tinieblas. Porque el mundo yace bajo el enemigo. Entonces, ese es el escenario en que estamos viviendo. Un mundo oscuro, un mundo donde la regla es la maldad, el odio, el engaño, la mentira, la traición. Entonces, estamos llamados a hacer la diferencia, a hacer luz de este mundo. Amén. La Biblia dice en Isaías 60, vamos a leer esos 2 versículos. Edwin, Isaías, cuál fue el que me dijo? Y disculpe. Efesios 5:8, un ratito lo vamos a leer. Ok. Sí, sí, pero anota Isaías 60, Pris, versículos 1 al 3. Yo lo voy a leer. Isaías 60. Fíjense lo que dice. Estamos viendo que estamos llamados a ser la luz del mundo. Eso significa que estamos llamados a imitar a Cristo. Porque Cristo es la luz del mundo. Amén. Nosotros somos como la luna. Nosotros recibimos la luz del sol, que es Cristo. Amén. Y esa luz alumbra. Separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Separados de Él somos tinieblas. Pero unidos a Él somos luz. Amén. Amén. Entonces, somos la luz del mundo. Porque Cristo es la luz del mundo, según Juan 8:12, ¿verdad? Entonces, Isaías 60, versículos 1 al 3, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Ha venido tu luz, o sea, Cristo, la luz del mundo. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Su gloria irradiando nuestros corazones, iluminándonos. Porque aquí, fíjense cómo está el mundo. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Eso es lo que estamos viendo. Y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
Entonces, las tinieblas están cubriendo la tierra. La oscuridad está cubriendo las naciones. Porque el mundo, como dice Primera de Juan, yace bajo el maligno. Estamos viendo las obras infructuosas de las tinieblas por doquier que nos movemos. Las maldades. Amén. Pero hay una promesa ahí. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Por eso somos la luz del mundo. Porque Dios, aunque todavía no lo hemos visto en toda su plenitud, pero Él está en nosotros. Y esa luz, vamos a llamarle esa pequeña luz que hay en nosotros, alumbra a otros. Amén. El versículo 3 dice, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Entonces las naciones van a andar a la luz que Dios irradia a través de nosotros. Amén. Eso es algo, es una profecía que está para cumplirse pronto. Amén. Las naciones van a andar a tu luz. Ese será el gran avivamiento. Amén. Todos corriendo en pos de esa luz que es Cristo, la cual está resplandeciendo en nosotros. Amén. Cristo en vosotros, la luz del mundo, Cristo en vosotros, es la esperanza de gloria. Amén. Entonces, Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dios quiere que su luz alumbre. Esa luz que Él ha puesto en nosotros, alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Eso es lo que revela que Dios está en nosotros. Esas buenas obras que hacemos en favor de otros. Amén. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ese es el plan de Dios, que seamos luz de este mundo. Amén. Y Efesios 5:8. Dice así, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, antes nosotros estábamos en ese mundo que ya se bajo tinieblas, que ya se bajo el maligno. Antes estábamos ahí. Por eso dice que antes erais, no solamente estábamos, sino éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor, porque el Señor nos pasó de las tinieblas a su luz. Amén. Como dicen Hechos, libro de Hechos. Me voy a permitir leer un pasaje de Hechos. En Hechos. Fíjense, uno de los llamados del apóstol Pablo, por los cuales Cristo lo comisionó como apóstol, lo hizo apóstol, lo nombró apóstol. Fíjense lo que dice Hechos 26, versículo 18. Hechos 26:18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La tiniebla es Satanás. Entonces, ese es el propósito de Dios, para que se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Amén. Ese es el plan y propósito de Dios. Sacar a aquellos que están en tinieblas y traerlos a su luz admirable. Amén. Ese es el plan del Señor. Y en Colosenses 1, versículos 12 y 13, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces eso es lo que Dios ha hecho. Amén. Él nos ha trasladado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Como dice Primera de Pedro 2:9, Pris, ¿podría leerlo? Primera de Pedro 2:9. Dice así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ven lo precioso que es. Dios enfatiza esa verdad porque eso es lo más importante. Ahí fue cuando pasamos de muerte a vida, cuando nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, a Cristo. Amén. Amén. Entonces, esa es otra de las misiones de la iglesia, anunciar las virtudes de Cristo. Amén. Dice, para que anunciéis las virtudes De aquel de aquel que os llamó de que las os llamó. tinieblas a su luz admirable. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. La semana próxima, el lunes, vamos a ver otros puntos importantes con relación a la misión de nosotros como iglesia. Amén. Vamos a terminar con una oración. Pris, por favor, despídenos. Ay, Dios. Querido Padre Celestial, gracias por permitirnos esta noche compartir tu palabra. Gracias, Señor, por bendecir al hermano Edwin con tan buenos conocimientos para instruirnos en lo que es tu palabra. Señor, permítenos comprender y no solamente comprender, sino adquirir sabiduría y hacer tu voluntad a través de tu palabra. Gracias, Señor, por el amor que has tenido hacia nosotros, por permitirnos reunirnos en cada momento asignado para conocer más de ti, por habernos elegido, Señor, por darnos la gracia para estar aquí presente, Señor, y que tus conocimientos sean para acercarnos más y tener una estrecha relación contigo. Padre, ayúdanos a que tu palabra llegue en nosotros y así nosotros poder ganar almas para ti. Gracias, Padre. Amén, amén. Bueno, Amén. Dios les bendiga a todas. Amén. Nos Bye. vemos en la Dios les próxima. Bendiciones. bendiga. Buenas noches. Buenas Pasen buenas Buenas noches. 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 Bye. Bye.